Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues no sé si sabrás que ha sacado disco nuevo, Love Bites, Outstanding Power. Son pues 12 temas. Uno ya lo reaccionamos, ¿te acuerdas? Con el Sí. barco pirata. Y bueno, nos insistieron que teníamos que reaccionar a un tema llamado Reaper's Lullaby. O Lullaby, no sé cómo se pronunciará. Bueno, pues aquí lo traemos. Es demasiado pronto para que haya vídeo oficial, así que vamos a escucharlo, pero han insistido mucho en que escuchemos este tema, así que bueno, no sé, la verdad, no sé qué tono tendrá, si será diferente a lo que hemos escuchado ya ¿Qué, en el qué anterior. significa Lulabi? Pues la verdad es que no lo sé Porque muy bien. Reaper es segador, pero Lulabi no sé qué. A ver, canción de cuna, este sería canción de cuna del segador. Bien, bueno, también se puede traducir como la nana de la parca, así que, Da bueno, igual. el título es potente, Sí, sí, ¿eh? así que yo no sé lo que quieren plantearnos aquí, pero bueno, yo compro, David, es decir, Sí, sí, yo también, a mí me plantean este ¿eh? La tipo de nana de cosas. la parca, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí yo compro. Es decir, bueno, compro de por sí ya cualquier cosa que ofrezca los bytes porque el nivel está demostrado que hagan lo que hagan, aquí van a hacer algo realmente potente. Pero bueno, no quiero demorarlo más, así que vamos a ir analizando esta canción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Esto se ha endurecido bastante con respecto al tema anterior, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo podemos entender esto? Decíamos, Reaper, yo creo que se refiere es la muerte, y bueno, Lullaby, pues la canción de cuna, o tal vez puede ser la muerte como consuelo, no sé, ¿no? Bueno, claro, aquí la letra te está sugiriendo, pues, el paso a lo inevitable, ¿no? O la paz dentro de la oscuridad, o tal vez la liberación del sufrimiento. No habla de miedo, por lo que veo. Bueno,
Madre mía, madre mía. Es brutal, ¿eh? Sí, 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 esto es... Es brutal. Mira que en el documental que hicimos de Miyako componiendo, dijimos, se pasa un poco con la batería." ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues Bueno, aquí Haruna está full. totalmente, ¿verdad? Esto en directo tiene que ser matador. Uf, la verdad es imponente, ¿no? Porque sobre todo es que me parece bastante, bastante duro. A ver, tienen ahí como mucha armonización de guitarras, son muy rápidas. Te hacía todo el tiempo el gesto aquí porque están Sí, sí, ahí sí. machacando el tema del ataque de púa. Aún así es muy limpio, todo muy controlado. Me parecen escalas menores. eh, ¡Buah! Es impresionante, ¿no? Me ha gustado ese comienzo de Haruna, ¿no? Con esos fills, con los timbales y tal. Me ha parecido impresionante, de verdad. Es decir, eh, am, pero sobre todo mucha fuerza, mucha pegada. Asami diciendo ahí frases con mucha fuerza. Subía de pronto y la canción es exigente, es bastante exigente. Me gusta la temática que tiene. Am, Además, con ese ritmo que lleva, es sí, para estar huyendo de la muerte directamente. Que viene a por ti, tienes que salir de Najas. totalmente, totalmente. Bueno, pues sí, bueno, este mes de febrero pues nos regalan, ¿no? Este álbum, pues yo espero sorprenderme casi con cada canción que vayan sacando, ¿no? Em, bueno, me gusta que en este álbum, bueno, pues Fami sigue teniendo protagonismo, se Sí. consolida más todavía en la banda. Espero que haya una gira importante con este disco y se vayan abriendo fechas. Em, es toda una afirmación de poder de la banda, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. La producción, yo destacaría este sonido de batería, me parece como más orgánico, tiene como, y además Sí. como más brillo en las guitarras de Miyako y de Midori. ¿Sabes qué? Me suenan, tiene como un sonido muy de directo, ¿sabes? Así que muy bien. Me parece que eso han mezclado la velocidad, ¿no? Que tenían ya del power metal con siguen abrazando ese un poquito, ¿no? De heavy clásico británico. Me gusta, me gusta. Me parece que tiene cosas muy interesantes. Vamos a seguir escuchando y a ver, porque uf, el tema es muy cañero.
Tiempo, tiempo, que ahora van a comenzar los solos y he empezado ya a escuchar una guitarra rugiendo, ¿vale? Digo, tiempo, tiempo, que quería comentar cositas, ¿no? A ver, las guitarras, es que, claro, no solamente corren, sino da la sensación de que pesan, ¿no? Son guitarras muy pesadas. Em, Tal vez una afinación baja, intuyo ahí, em, pero brutal, ¿no? Es decir, mucho énfasis en las frecuencias medias bajas, pal mute, en el verso ahí seco, percutivo, la base rítmica. Ostras, tío, ¿sabes qué me recuerda a Racing Peace de Megadeth? La base rítmica, em, bueno, me vienen referencias, pero que muchas veces siempre digo lo mismo, no es que sea exactamente igual, sino que me evocan Te da, claro, te cosas, da así ¿vale? De el pronto aire, mi ¿eh? memoria se ha ido a eso, ¿vale? Em, bueno, em, las armonías, ¿no? Es decir, todo el tiempo ahí, las dos colaborando con los intervalos, Bueno, me gusta, me gusta. Tiene cierto aire retorcido en las guitarras que Sí, sí. me gusta bastante, ¿no? Ostras, y ahora vamos al tema de los solos, que veo ya que empiezan ahí. Uf, Ya viene, no sé de quién de las dos es. Imagino que será Miyako por cómo, ¿tú crees? o Midori, Es ¿eh? que ha empezado muy agresivo. Sí, sí. Cuando ha comenzado ahí con la barra del trémolo, digo, esto tiene pinta de ser que empieza aquí Midori, pero bueno, venga, vamos a escucharlo. Por cierto, tengo mis dudas si en la que comenzaba el solo era Miyako en vez de Midori. ¿Sabes por qué? Porque Miyako suele hacer bastante uso del guagua y había guagua ahí metido, aunque claro, han ido armonizando, tío, pero es Es sobre que todo, van tan a la par ahí sí, armonizando. Es que ostras, es increíble, ¿eh? es muy rápido, ¿eh? La armonización es muy, muy rápida. Y es que Haruna está ahí detrás y no para. No, es decir, este tema hay que verlo en directo, tío. Ojalá haya un vídeo en directo de esto. O que salga un vídeo, lo que sea, ¿no? Pero aquí la armonización de guitarras es súper técnica, súper rápida. am, Esto es muy complicado. No se puede hacer la gente lo complicado que es que dos guitarras armonicen a esas velocidades. Claro, claro. Ah, Poca gente hay que sí, armonice a sí, esa sí, sí. velocidad. Oye, y después ha entrado ahí en juego Fabi Sí, sí, Fami. pegándola ahí, que se ha tenido que dejar medio dedo, ¿vale? Es decir, Sí, sí, golpeando sí, sí. con esa fuerza. Ostras, porque claro, teníamos aquí oculta a Fami entre tanta guitarra. Madre de Dios. Pero se nota, ¿eh? Se nota esa forma de golpear las cuerdas. Fami se hace presente. Además, su bajo, por lo que estoy viendo, no solamente sigue la batería, sino que tiene ahí sus propias líneas independientes, van rellenando ese Sí. efecto sonoro. Ella
compone bastante bien también sus líneas, así que, bueno, es impresionante, ¿no? Porque ha habido un momento en el que separan un poco las guitarras y queda el bajo de Fami sosteniendo ahí la tensión. Ostras, un sonido potente y denso, ¿eh? Me gusta. Siempre Fami suele tener un poquito de distorsión en el bajo, Sí, pero que le da un carácter muy le chulo. da rotundidad ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver, a escucharlo de nuevo eso. Mira, fíjate cómo entra ahí. Espérate. Desde que termina el solo, empieza a meter el bajo, pero suena, ataca las cuerdas de una manera brutal. Sí, sí. Uf. A ver si vuelvo a encontrar esa parte, tío. Fua. Escucha esta parte también porque armonizan las dos guitarras con el bajo, que me parece muy complicado alcanzar esa velocidad con el bajo. Precisamente esto, porque además creo que lo hace con Slap, ¿vale? Fíjate, dura muy poquito, pero se te queda una cara de satisfacción cuando lo escuchas. Eso que ha sido. Madre mía. A ver, vamos a hablar de Haruna también, ¿no? Porque Haruna, bueno, Lo de Haruna es un desgaste. ¿Cuánto dura la canción? dura 5 minutos 33. 5 minutos 33 sin parar. Sí, sí, bueno, el comienzo, ¿no? De esos redobles, pero em, el uso del doble bombo, ¿no? Es decir, yo creo, no sé a qué velocidad va, si a 200 BPM o algo así, pero eh, me gusta porque va atacando en ráfagas cortas, ¿vale? Como en tresillos, va como acentuando es para acentuar los riffs de guitarra, eh, y es como, te da una sensación como de galope pesado, que está muy chulo. El cómo usa el China, el ride, em, que a veces lo usa de manera minimalista, dejando ahí espacio para que la voz respire, ¿no? Y después explota con un montón de fuerza en el estribillo, ¿no? Va elevando la épica, es impresionante. Es increíble. Eh, Asami, fíjate que te digo que yo noto evolución en su voz y te explico. Creo que Asami siempre ha destacado porque tiene un control excelente de los tonos altos, pero creo que de un tiempo a esta parte ha perfeccionado el registro medio que tiene, ¿vale? Em, Así que creo que consigue todavía, si no lo hacía ya, interpretar, digamos, con todavía
más emoción, lo actúa más. Hay veces que me da como que le añade un poco de teatralidad que antes no aportaba y que ahora sí lo añade, entonces tiene más, no sé, contexto no es la palabra, digamos que le añade como una capa más de sustancia a su interpretación, ¿no? Entonces es más completa todavía, así que me gusta porque adquiere más profundidad, ¿vale? Su voz. Em, Creo que eso, que la voz de pecho ha mejorado. Sí, Y después tiene un vibrato muy chulo, muy potente. Cuando cambia el registro a voz de cabeza, un vibrato largo, controlado. sí, sí, sí. eh, es que llevo dos canciones escuchadas, pero como el nivel sea este, y son 12 temas, mira, salen hasta globos. Eh, Como el nivel sea este, estoy viendo que este disco va a ser una bomba. Pero yo Pero no un sé por qué, bombazo, sí, sí. pero creo que el disco va a ir más por la potencia de este, más que por la del vídeo del De los anterior. piratas, ¿eh? Efectivamente, creo que va a ir más por ahí, ¿eh? Bueno, Más que de Castaway, va a ir por el otro. Buf. iremos viendo y Bueno, escuchando. sí, 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 no. Aquí, bueno, eh, iremos viendo canción a canción, pero esto para escucharlo varias veces y digerirlo, ¿eh? Porque ese comienzo de batería, buf, no me imaginaba yo que iba a pegar ese acelerón después, ¿no? Porque tú escuchas esto, esta canción empieza perfecta para abrir un concierto, ¿eh? Sí. Es decir, mientras la gente está todavía ahí, Está eh, calentando, está entra en calentando. calor. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Ya empieza la púa, es decir, empieza a meter ya velocidad, pero y en la parte del solo, es que, claro, cuando yo empiezo a intuir cómo desgarra esa guitarra, digo, "Uf, Dios, ¿esto qué es?". La batería es espectacular, es espectacular. Aquí empieza el solo. Es que de verdad están jugando ahí a unas velocidades que yo me quedo asombrado, ¿eh? Uf, David.
Di Yo estoy sin cositas. palabras, sí, sí. Pues tú fíjate que me estaba acordando ahora mismo de Dragon Force, con esa armonización y esa batería, madre mía. No Uf, dejar una es que contra más lo oigo, más... Es que es increíble la velocidad que lleva. Yo creo que han hecho el caballito de la guitarra, la han hecho las dos. Lo ha hecho primero Midori y luego lo ha hecho Miyako. es impresionante, de verdad. Em, es que la canción no se detiene, ¿no? Explota ahí en armonía de Claro, guitarras gemelas entre Miyako y Midori. Ah, es impresionante. para nada, 5 segundos para que entre Fami y siguen ahí. Y en directo lo hacen mejor. Igualar esto es complicado. Es complicado. Sí. Es muy complicado hacer esto en directo. Bueno, pues estoy deseando de que llegue algún tipo de vídeo en el que se vea, ya sea vídeo oficial, ya sea concierto, lo que sea. Necesitamos ver esto en imágenes. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nosotros estamos, bueno, hay que digerir. Lo bueno es que al haberlo reaccionado, ahora ya podemos escuchar el tema libremente. Eh, es decir, todavía nos quedan 10 temas que escuchar, que ya habréis escuchado vosotros, seguro, amigos Claro, que nos estáis buah, escuchando, se las ¿eh? sabrá casi todas ya. Estarán ahí en Spotify en bucle, ¿vale? Escuchando el disco y nosotros aquí. Bueno, llegará, llegará. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí. Más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.